Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy bien. Mi nombre es José Antonio Hernández Castillo y bueno, el día de hoy vamos a compartir un poquito, alguna parte de esta serie de videos, ¿verdad? De devocionales acerca del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y bueno, recientemente yo he estado leyendo este Evangelio, curiosamente, y me encontré con una historia que me pareció bastante interesante. Entonces, pues bueno, vamos a leerla. Y esta está en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, y está en el versículo 43. Y lo voy a leer. Dice: en ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos. El traidor, Judas, había acordado previamente con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando yo los salude con un beso. Entonces podrán llevárselo bajo custodia. En cuanto llegaron, Judas se acercó a Jesús. «Rabí», exclamó, y le dio el beso. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Eso se me hace interesante. Jesús le preguntó: ¿acaso soy yo un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando ahí entre ustedes todos los días. Pero estas cosas suceden para que se cumpla lo que dicen las Escrituras acerca de mí. Entonces sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Un joven que lo seguía solamente llevaba puesta una camisa de noche de lino. Bueno, esta historia me pareció muy interesante porque justamente hace algunos días estaba viendo, no sé si a ustedes les ha tocado, y muy seguramente sí, José, ver la película de La Pasión de Cristo. Bueno, pues esta escena esta parte de la Biblia habla de eso, ¿verdad? De la escena donde llegan y aprenden a Jesús, ¿verdad? Lo agarran para llevarlo arrestado y pues después llevarlo y crucificarlo. Ese es el contexto de esa historia. Esto pasó, ¿verdad? A mí se me hizo muy interesante esta historia, y como dicen acá, muy vacilona, porque menciona estas cosas, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas, me parece, lo busqué ahora, viene esta misma historia, pero ahí viene un detalle más, y viene que Jesús, cuando el discípulo, como leímos ahora, ya lo van a arrestar, lo van a agarrar. Entonces, cuando lo van a agarrar, un discípulo saca una espada y le corta un oído, ¿verdad? A uno de los soldados que estaban ahí. Lo interesante es que, bueno, el otro evangelio dice que Jesús, después de todo esto, trifulca, agarra la oreja del soldado, la pone y queda sanado, queda restaurado totalmente. Se me hace interesante. ¿Por qué? Porque tiene un significado, y vamos, si le buscamos un significado ahí, pues lo tiene, para mí, ¿verdad? O es lo que yo estaba viendo acá. ¿Cuál es? Pues bueno, se me hizo muy interesante porque en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y a lo largo de la Biblia, bueno, uno ha visto que la palabra, ¿verdad?, significa o es simbolizada como una espada, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy, verdad? ¿Cuál es el punto de todo esto?
recordé, ¿verdad? También, que también acá dice en Hebreos, en Romanos 10:17, que dice, así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Okay? En Hebreos dice también que Jesús inicia la fe en nosotros. Entonces, cuando yo leía esta historia, y más con las imágenes, ¿verdad?, que tenía acerca de esta escena, le encontré un significado, ¿verdad? O para mí tuvo un significado, porque creo que cuando nosotros usamos mal este libro, ¿verdad?, la palabra de Dios, eso le hacemos a la gente, me parece, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros acusamos, cuando nosotros más bien utilizamos este libro para condenar, para acusar, creo que eso estamos haciendo, cortando los oídos simbólicamente de las personas, ¿no? Pienso. ¿Y qué pasa? Bueno, pues la Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo alguien va a escuchar si no tiene oídos? No se puede, ¿verdad? No se puede. Entonces, creo que muchas veces es lo que pasa, que nosotros cuando ya sea decimos una cosa que hacemos de este libro, y en realidad tenemos otra vida muy, muy desapegada a eso causamos en las demás personas, ¿verdad? Y no sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado, yo lo he hecho, ¿verdad? Yo pues he fallado, y de alguna manera pues a lo largo de mi vida he ofendido gente y otras cosas. Entonces he oído también, y me ha pasado, que hay gente que dice, no, yo no quiero oír de eso, yo no quiero oír de ese libro, yo no quiero oír nada que tenga que ver con ese libro, con la Biblia, con los cristianos. Entonces, por más que uno le comparta, o por más que uno pase tiempo con esas personas, o por más que uno invierta tiempo y esté y toda la cuestión, pues nada más no quieren. Con mis familiares, por ejemplo, ¿verdad?, o con amigos, ¿verdad? Creo que eso pasa, que a veces no somos consecuentes con lo que decimos estar aprendiendo, en primer lugar, pero también porque nosotros a veces agarramos este libro para condenar a las personas. Es decir, lo tomamos y lo usamos para decirle a la gente que lo que está haciendo está mal, y eso puede ser cierto, ¿verdad? Que lo que vive está mal, que está en pecado, ¿verdad? Que se va a ir al infierno. No importa la índole, ¿verdad? O lo distinto del pecado del que estén hablando, ¿verdad? Y a veces la gente dice, bueno, yo ya no quiero oír más de eso. Yo ya no quiero oír más de eso. Y eso genera, porque nosotros simbólicamente cortamos, cuando este libro es mal usado, cuando la Biblia es mal usada, cortamos los oídos simbólicamente de gente, y los dejamos sin la capacidad de oír. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? En Hebreos también dice que Jesús es el iniciador de la fe, porque Él inicia y perfecciona nuestra fe. Entonces, ¿cómo Jesús iniciará la fe en alguien como la inició en nosotros? ¿Cómo Jesús la va a iniciar si alguien no puede oír? No se puede. Se me hizo muy interesante, y es corto, pero es parte de lo que quería compartir con ustedes, y animarlos. Y animarme y animarlos a que estamos en este camino de fallar, de volver al camino, de fallar y volver al camino otra vez, y eso es entendible, pero el llamado o el ánimo es a no ser o caminar en una, digamos, si nosotros decimos que leemos, que actuamos, que queremos este libro y que lo adoptamos como un manual de vida, pues a no ir en contra de eso, o tratar de seguirlo, ¿verdad? Ese es el ánimo, y a no utilizar este libro como una herramienta
de juicio hacia las demás personas, ¿verdad? Al final de la historia, ¿verdad? En el otro evangelio dice que, bueno, Jesús agarra la oreja. qué escena, ¿no? Agarra la oreja y se la vuelve a poner y queda sanado, ¿verdad? Se llamaba Malco, el hombre al que viene el nombre del evangelio, al que se la cortaron. Y bueno, pudo volver a oír. Entonces, si a veces nosotros o sea, no sé si es la situación en la que estamos, donde hemos sido lastimados, porque puede que estemos del otro lado, hemos sido lastimados y no queremos oír más, o no podemos, no tenemos la capacidad de oír más, o lo hicimos con alguien más, ofendimos a alguien más, lastimamos con este libro a alguien más. Pues bueno, hay una buena noticia, que Jesús tiene la capacidad de sanar esa parte. Entonces, por último quisiera orar y pedirle a Dios que tanto nosotros, si no tenemos la capacidad de oír, o estamos lastimados en ese sentido porque alguien utilizó esto y fue no consecuente con lo que dice, en primer lugar, quiero orar por eso, para que Dios nos sane y que nos quite eso. Y en segundo lugar, para que si nosotros lo hicimos, pues podamos pedir perdón si es así, o pedirle a Dios, ¿verdad?, por la gente. Y bueno, por último, por las personas que están en una situación así, que no quieren oír, que Dios les dé oídos para oír, ¿verdad? Dios tiene esa capacidad y puede hacerlo. Entonces, bueno, Dios, gracias por este tiempo de poder compartir, de poder estar aquí, de poder aprender de esto. Señor, ayúdanos. Si somos personas que hemos dañado, perdónanos, Señor. Perdónanos, por favor. Te pido que, por favor, les des oídos para oír a todos aquellos que han sido lastimados por esta parte, Señor, la Biblia, Señor, que nos han dicho cosas que no son, o que simplemente hemos visto cosas inconsecuentes. Ayúdanos, Señor, danos oídos para oír, y que la fe venga a nosotros, o que podamos tener fe por el oír la palabra de Dios, Señor. Te pido por esas personas, familiares, amigos, que tal vez no quieren oír nada de este libro porque tal vez nosotros u otras personas los han lastimado, Señor. Dales oídos para oír, Señor, que puedan oír lo que tú tienes para ellos. Y pues bueno, gracias por este tiempo. Te pido por mí, por la comunidad, Señor, y que esto sea de provecho para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios los bendiga un montón y nos vemos pronto.